Muy buenas tardes, magistrada, magistrados, secretario general, público que nos sigue en las distintas redes sociales, medios de comunicación. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 27 de diciembre de 2021, a las 17 horas. Le pediría al secretario general, Edi Seguirre Treviño, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como los dispuestos en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos del año 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de los medios de impugnación podría realizarse de manera no presencial derivado de la contingencia de salud causada por el virus COVID-19. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son 19 recursos de apelación con las claves de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable o demandada precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Gracias, ha sido aprobado. Le pediría al secretario Arturo Dimas de los Reyes, por favor, nos dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente TRAP 61-2021, integrado con motivo del recurso de apelación que interpuso el Partido Acción Nacional en contra de la resolución YETAM RSG 49/2021, dictada por el Consejo General del YETAM en el procedimiento especial sancionador PSE 64/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el hoy recurrente en contra de Armando Martínez Manríquez, otrora candidato al cargo de presidente municipal de Altamira, Tamaulipas, así como en contra del partido político Morena por la probable contravención a lo dispuesto en el artículo 209 del párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas propone confirmar la resolución impugnada al resultar infundado el agravio manifestado por el PAN en su medio de impugnación, consistente en que aduce como ilegal la determinación del Consejo General de YETAM al declarar inexistente la infracción denunciada, ya que considera realizó un indebido análisis de los hechos y de las pruebas sometidas a su consideración. Sin embargo, en opinión de esta ponencia, el Consejo General de YETAM sí analizó debidamente los hechos denunciados y las pruebas aportadas. Asimismo, doy cuenta del proyecto de resolución TRAP 80/2021, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el partido Morena en contra de Jesús Antonio Nader Narray, otrora candidato al cargo de presidente municipal de Tampico, Tamaulipas, por presunta comisión de las infracciones consistentes en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña, así como en contra del Partido Acción Nacional por culpa invigilando. Esta ponencia propone confirmar la resolución impugnada al declarar infundados los agravios vertidos por el partido actor, toda vez que en la resolución que se impugna no se vulneró el artículo 17 constitucional, como lo señala el impugnante. Tampoco se vulneró ni inaplicó el artículo 134 constitucional. Además, la resolución sí se encuentra debidamente fundada y motivada, apegada a los principios de legalidad e imparcialidad, y fue emitida dentro de los plazos legales correspondientes. Por último, doy cuenta del proyecto de resolución de RAP 86/2021 y su acumulado, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el PAN en contra de la resolución YETAM RCG 115/2021,
dictada por el Consejo General del YETAM en el procedimiento especial sancionador PSE 136/2021, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por el hoy recurrente en contra de Alejandro Mares Ferrones, por la supuesta colocación de propaganda calumniosa en contra de la candidata postulada por el PAN al cargo de presidenta municipal de Matamoros, Tamaulipas, así como en contra de los consejeros integrantes del Consejo Municipal Electoral del YETAM en Matamoros por la supuesta omisión de implementar acciones tendientes a evitar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta ponencia propone confirmar la resolución impugnada al declarar infundados los agravios vertidos por el PAN, ya que contrario a lo que alega el impugnante, la autoridad responsable en la resolución impugnada no vulneró el acceso a la justicia del PAN y de Gloria Ivette Bermea Vázquez. Asimismo, los hechos denunciados sí fueron analizados debidamente por la responsable. Además, la autoridad responsable sí cumplió con el principio de exhaustividad al emitir la resolución impugnada. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, están a su consideración los proyectos de la cuenta del magistrado Edgar Danés Rojas, por si desean ustedes hacer uso de la voz. Secretario, al no haber participaciones, le pediría por favor tomar a la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente Edgar Danés Rojas. Con mis proyectos, señor secretario. Gracias, señor. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor. Gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Havelsier. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas del magistrado, secretario. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso RAP 61-2021 se resuelve de la siguiente manera. Primero, es infundado el agravio manifestado por el PAN en su medio de impugnación. Segundo, se confirma la resolución impugnada. Notifíquese en términos de ley. El recurso RAP 80-2021 se resuelve como sigue. Primero, se declaran infundados los agravios vertidos por el partido Morena. Segundo, se confirma la resolución impugnada. Notifíquese en términos de ley. Respecto a los recursos TERRAP 86-2021 y TERRAP 88-2021, se resuelven como sigue. Primero, se acumula el expediente TERRAP 88-2021 al diverso TERRAP 86-2021. Segundo, resultan infundados los agravios vertidos por el Partido Acción Nacional. Tercero, se confirma la resolución impugnada. Notifíquese en términos de ley. Le pediría al secretario Antonio Hernández Arellano, por favor, de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Gloria Graciela Reina Halsel. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. En primer término, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación TERRAP 76-2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento seccional especial PSE 109-2021, en la cual se declara inexistente la infracción atribuida a José Javier Castillo Castillo, consistente en colocar propaganda político-electoral en edificios públicos y a Morena por culpa de invigilando. En el proyecto, esta ponencia propone se declaren infundados los agravios hechos valer por el actor, ya que la responsable cumplió con los principios de la legalidad, certeza y congruencia, dado que, previo análisis de las constancias que integran el expediente en estudio, no se advierten pruebas que acrediten que José Javier Castillo Castillo difundió o tuvo conocimiento de la colocación de propaganda denunciada, por lo que, como bien se señaló en la resolución controvertida, no es responsable respecto de dicha conducta. En ese sentido, no existe evidencia alguna que indique que la autoridad administrativa electoral, al emitir su resolución, introdujo cuestiones ajenas a la litis, como tampoco se advierte que contenga consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, sino que lo resuelto es conforme con la reclamación
con la reclamación escrita y lo probado por las partes, de tal manera que no existe variación en la cuestión planteada. En consecuencia, esta ponencia propone confirmar la resolución impugnada. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación TERRAP 87-2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancionador especial PSE 90 de este año, en la cual se declara inexistente la infracción atribuida a Carlos Víctor Peña y Maki Esther Ortiz Domínguez, consistente en uso indebido de recursos públicos. En la cuenta, esta ponencia propone declarar infundados los agravios planteados por el actor, pues de las consideraciones orales de la resolución impugnada, se evidencia que la responsable realizó un análisis exhaustivo de los hechos y manifestaciones sometidas a su consideración y valoró los medios probatorios aportados por el PAN y los recabados en el ejercicio de la facultad de investigación por parte de la responsable, citando como estándar probatorio el definido en sendas jurisprudenciales de la Sala Superior, a fin de exponer de manera congruente los fundamentos y las razones por las que estimó que no se acreditó la actualización de la infracción de uso indebido de recursos públicos, de ahí que la determinación de la Autoridad Administrativa Electoral, en el sentido de que la propaganda denunciada no actualiza la conducta de uso indebido de recursos públicos, está ajustada a derecho, por lo que se propone confirmar la resolución impugnada. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación TERRAP 96-2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancionador ordinario PSO 03 de este año, en la cual se declara inexistente la infracción atribuida a Gloria Ivette Bermea Vázquez, consistente en la omisión de retirar propaganda político-electoral correspondiente al proceso electoral 2018-2019 dentro de los plazos establecidos por la normatividad electoral para ello. En el proyecto, esta ponencia propone se declaren infundados los motivos de incenso planteados por el actor, ya que la responsable cumplió con el principio de fundamentación y motivación, pues al individualizar la sanción, se retomó el marco jurídico establecido en la norma electoral para llegar a la conclusión de imponer razonadamente a los infractores una amonestación pública, atendiendo a que se trató de una conducta repetida, al continuar colocada después del plazo legal para el retiro en diversos domicilios en Matamoros, Tamaulipas. Por ende, se considera que la sanción impuesta es congruente y acorde con la vulneración a las obligaciones legales sobre el retiro de propaganda electoral, de ahí que resulta idónea, necesaria y proporcional. Por tanto, se propone confirmar la resolución controvertida. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 106-2021, promovido por la ciudadana Lucero Guadalupe Ornelas Puga en contra de la resolución emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancionador especial identificado con la clave PSE 180 de este año, en la cual se declaran improcedentes las medidas cautelares solicitadas por la parte actora. En el proyecto, esta ponencia propone declarar infundados los agravios hechos valer por la actora en virtud que la resolución controvertida se encuentra pegada a lo establecido por el artículo 17 constitucional, a realizarse el estudio preliminar de los argumentos jurídicos expuestos en su denuncia y alegatos de manera exhaustiva. Además, se encuentra debidamente fundada y motivada, y no se considera que se haya violentado el principio de imparcialidad, máxime si se atiende a que las medidas cautelares están dirigidas a garantizar la existencia del derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, y si al realizar el análisis preliminar no se advierte un daño grave e irreparable, tales cuestiones siguen en análisis por la autoridad administrativa electoral para que en su momento emita una resolución de fondo dentro del citado procedimiento en que se actúa, como en el caso acontece. Por tanto, se propone confirmar la resolución impugnada.
Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Secretario General, por favor. ¿Tomaría la votación al no haber participaciones? Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente Gloria Graciela Reina Havelset. Son mis propuestas. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de las propuestas, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas de la magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso identificado con la clave TERRAP 76-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución controvertida en los términos del apartado 7 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto al TERRAP 87-2021, se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución controvertida en términos del apartado 7 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto al recurso identificado con la clave TERRAP 96-2021, se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución controvertida en términos del apartado 7 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. El recurso identificado con la clave TERRAP 106-2021 se resuelve como sigue. Primero, se confirma la resolución impugnada. Segundo, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Superior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Le pediría al secretario Carlos Alberto Terán, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados, doy cuenta con 6 proyectos de resolución. El primero de ellos es el relativo al recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 70/2021, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la resolución YETAN R/CG 68/2021, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resolvió el expediente PSE 80/2021 y su acumulado PSE 102/2021, relativo a las denuncias interpuestas por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la ciudadana María del Pilar Gómez Leal por la supuesta comisión de hechos que contravienen lo establecido en el artículo 246 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, así como en contra del Partido Acción Nacional por culpa invigilando. En el proyecto que se somete a consideración de este Pleno se propone declarar infundado el agravio en el que el partido actor refiere que la responsable fue omisa en fundar y motivar la resolución impugnada, al no referir en qué consistió la conducta reiterativa que la llevó a imponerle la sanción consistente en amonestación pública. Lo infundado del agravio surge porque contrario a lo que expone el recurrente, la responsable sí expuso por qué considera la conducta reiterada del infractor y por qué correspondía sancionarlo conforme a lo establecido en la normativa electoral. De igual manera, se propone declarar infundado el argumento recurrente en el que señala que la responsable realizó un indebido análisis al individualizar la sanción, porque por una parte la responsable refiere que no se tiene registro de que el PAN haya incurrido en culpa y vigilando, y por la otra considera que se trata de una conducta reiterada, lo que a su juicio surte incongruencia interna en la resolución que impugna. Lo infundado se da porque la responsable al calificar la conducta señala que no hay antecedentes de reincidencia, por lo tanto no se contradice a referir la conducta reiterada del actor. De igual manera, se propone declarar infundado el agravio en el que el recurrente señala que se le negó el acceso a la justicia al haberse impuesto la sanción correspondiente a su representada al no informarle sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, porque las mismas están subyúdices al haberse impugnado la resolución que las impone. De ahí que se considera que al no haber quedado firmes dichas medidas, no está obligado a informar sobre el referido cumplimiento a las mismas. Lo infundado del argumento se da porque el actor está obligado a cumplir las medidas cautelares emitidas por el secretario ejecutivo de YETAN, el proveer e informar sobre el cumplimiento de las mismas, porque
por disposición normativa, ningún sujeto obligado puede eximirse de su obligación por el solo hecho de impugnar el acto que impugna, por lo que se propone confirmar el acto impugnado. El segundo de los proyectos es el relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 82/2021, promovido por el Partido Morena, en contra de la resolución YETAM R/CG 97/2021 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resolvió el expediente PSE 132/2021, en el cual declaró inexistentes las infracciones atribuidas al ciudadano Jesús Antonio Nader, consistente en traición al principio de equidad en la contienda, fraude a la ley, coacción al voto, uso indebido de recursos públicos, entrega de bienes y amenaza de retiro de programas sociales. En el proyecto que se pone a consideración de este pleno se propone declarar infundados los agravios del inconforme, en lo que señala que la responsable fue omisa en fundar y motivar la resolución impugnada, violentando el principio de legalidad e imparcialidad, al no analizar todo el material probatorio relacionándolo con los argumentos vertidos por el recurrente. Lo infundado se da porque, contrario a lo que señala el actor, la responsable se analizó la totalidad de las conductas y las pruebas exhibidas para demostrar las pretensiones de las partes. De ahí que se considera que sí fue exhaustiva y sí fundamentó y motivó su resolución, apegándose al principio de legalidad que impone a toda autoridad a decidir las controversias conforme a las reglas y normas previamente establecidas. Además, la responsable sí analizó pormenorizadamente las pruebas y fundó y motivó su actuar, llegando a la conclusión de que no se acreditaban las infracciones denunciadas. También se propone declarar infundado el agravio en el que el actor señala que la responsable incurrió en dilación al hacer la certificación de las publicaciones hechas por el denunciado, pues en su consideración eso le dio tiempo para que el supuesto infractor reiterara las publicaciones violentando con él el principio de inmediatez. Lo anterior resulta infundado porque el actor no aportó en su denuncia los elementos mínimos claros y suficientes donde se explicaran las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados, por lo que la autoridad electoral estaba imposibilitada de iniciar la investigación. Por ello fue correcta que la responsable tomara la decisión de no iniciar de oficio la investigación por encontrarse limitada y sin certeza del lugar, de los hechos y de las personas a investigar, por lo que se propone confirmar la resolución impugnada. El tercero de los proyectos es el relativo al recurso de apelación identificados con la clave TRAP 84/2021, promovido por el Partido del Trabajo y Morena, en contra de la resolución YETAM R/CG 117/2021 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resolvió el expediente PSE 143/2021. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno se propone declarar infundados los argumentos de los recurrentes, en el que señalan que la responsable no realizó una adecuada valoración de las pruebas ofrecidas y desahogadas y que no fundamentó ni motivó debidamente la resolución impugnada, incumpliendo también con la exhaustividad y congruencia, lo que lo llevó a no realizar una correcta adecuación entre la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción y la sanción aplicada. Lo infundado se da porque, contrario a lo dispuesto por los recurrentes, la responsable sí analizó debidamente las pruebas y circunstancias por las cuales consideraba que se acreditaba la infracción del candidato del PAN sancionado y la no infracción del instituto denunciado. De igual manera, se propone declarar infundado el agravio en el que el actor señala que la responsable debió aplicar una sanción a todos los denunciados porque en sus consideraciones no solo se rompió el principio de laicidad, sino también el de equidad de la contienda y que además se debió observar la condición de reincidente del entonces candidato denunciado. Lo infundado surge porque fue adecuada la decisión de la responsable de no atribuirle responsabilidad alguna al PAN, pues tal y como se desprende del análisis probatorio realizado por la responsable dentro del procedimiento sancionador, no existen elementos de pruebas indubitables que demuestran la participación activa de ese instituto político, o al menos que haya tenido conocimiento de la conducta desplegada por el candidato. Además de que al que fuera denunciado se le sancionó por la comisión de una falta en el proceso electoral anterior, esta no participa en la misma naturaleza de aquella que constituye la contravención posterior, además que era referente a propaganda electoral y ahora se le sanciona por violación al principio de laicidad, por lo que es evidente que no es el mismo bien jurídico tutelado, por lo cual, por tiempo y modo, no se le puede calificar como sujeto reincidente, de ahí que resulta infundado el agravio expresado por los recurrentes, por lo que se propone confirmar el acto impugnado.
El cuarto de los proyectos es el relativo a los recursos de apelación identificados con la clave TRAP 89/2021 y TRAP 90/2021, promovidos por Morena y Yali Abdala Carmona, en contra de la resolución YETA R/CG 111/2021 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resolvió el expediente PSE 95/2021. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno de manera inicial se propone acumular los recursos. De igual manera se propone declarar fundable el argumento del recurrente en el que señala que la responsable dictó una determinación contraria a derecho por no apegarse a los principios de legalidad y exhaustividad al omitir pronunciarse respecto a las conductas denunciadas en contra del PAN. Esto es así porque la responsable no cumplió con el principio de exhaustividad que establece el texto constitucional y por ende no cumplió con el principio de legalidad, al no haber tenido todos y cada uno de los argumentos expuestos en la denuncia por Morena en lo que respecta al PAN. También se propone declarar fundable el argumento de la actora en el que refiere que el acto impugnado trastoca el debido proceso, ya que nunca se le emplazó. Esto es así, dado que el reemplazamiento de la notificación con la que fue llamada el procedimiento sancionado, la inconforme se realizó con desapego a la norma, al haber sido incumplidos los dispositivos legales por el notificador. Por lo que se propone acumular los recursos, así como revocar la resolución impugnada para los efectos señalados en el cuerpo del fallo. El quinto de los proyectos es el relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 95/2021, promovido por Alejandro Mares Berrones en contra del acuerdo IETA A/CG 93/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el cual se establece la temporalidad en la que el actor deberá permanecer inscrito en el registro estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto que se pone a consideración de este pleno se propone declarar infundable el argumento del recurrente en el que señala que la responsable dictó una determinación contraria a derecho por no estar debidamente fundada y motivada al imponer la pena máxima señalada por el artículo 11 de los lineamientos LINE, sin medio de prueba y sin argumentos sólidos, lo cual invade su esfera jurídica tutelada por el artículo 1 de la Constitución Federal. Lo infundado se da porque la responsable sí expuso los aspectos que tomó en consideración para sustentar su decisión, así como en qué precepto legal se basaba para determinar cuál era la temporalidad idónea y adecuada para el infractor, para que el infractor permaneciera inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, en lo que respecta al agravio formulado por el inconforme, en el que refiere que la multa impuesta por la responsable carece de sustento legal, ya que no existe en los lineamientos del Instituto Electoral de Tamaulipas sanción alguna para tal conducta y los lineamientos LINE son para sancionar conducta en los procesos federales y no locales, y que en el caso lo están aplicando en uno local, lo que atenta contra su esfera jurídica, el mismo se propone declarar infundado, porque de acuerdo a lo previsto en el artículo 104, inciso A de la LEGIPE, así como en los artículos 1 y 2, numeral 2, inciso B, de los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, tales disposiciones le son vinculantes. Así mismo resulta inatendible lo concerniente que la multa carecía de sustento legal, porque en ninguna parte del acuerdo impugnado la responsable hace alusión a una multa, por lo que es evidente que tal afirmación no es acorde a lo resuelto en el acuerdo impugnado, por lo que se propone confirmar el acuerdo impugnado. Por último, doy cuenta con el proyecto relativo al recurso de apelación identificados con la clave TRA 97/2021, promovido por Morena en contra de la resolución YETAN R/CG 130/2021, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno se propone declarar infundado e inoperante el agravio del recurrente, en el que señala que la responsable con su acto transgrede los principios de legalidad y certeza, porque la resolución que controvierte vulnera las disposiciones constitucionales y legales en materia de uso de recursos públicos, equidad y neutralidad en la contienda, así como es incongruente al sostener que los candidatos del PAN denunciados realizaron llamados al voto en favor de sus candidaturas
en un evento llevado a cabo con recursos públicos y por otro no son responsables del ejercicio de recursos empleados en el mismo. Lo infundado surge porque del acto impugnado no se aprecia que la responsable es apartada de los principios de legalidad y certeza, además que el inconforme no justifica inobservar las normas jurídicas que prevé una falta o sanción que esté presa en la ley electoral para los determinados sujetos, en el que se establezcan las consecuencias jurídicas provocadas por la observancia de la misma, lo cual da vigencia al principio constitucional de certeza y objetividad. Asimismo es inoperante porque no es aplicable al caso en concreto el criterio que refirió el inconforme. Por lo anterior se propone confirmar el acto impugnado. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de mi cuenta por si desean hacer uso de la palabra. Yo estaría en los términos que ha sido señalado por mi secretario de estudio de cuenta. No sé si hay alguna otra participación. Si no la hubiera, le pediría al secretario general tomar la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Con mis propuestas, secretario. Gracias, señora magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de los proyectos. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de los proyectos, secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Javelcia. A favor de los proyectos. Gracias, señora magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, señor secretario. Estaría a favor de todos los proyectos, pero me aparto del TERAP 70-2021 del actual Partido de Acción Nacional y sería mi voto en contra del proyecto. Gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de los cuales fueron aprobados por mayoría de votos, por unanimidad todos, a excepción el proyecto RAP 70/2021, como lo ha manifestado el magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso TERAP 70 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto al recurso TERAP 82/2021 se resuelve de la siguiente manera. Primero, resultan infundados los agravios vertidos por el actor por las consideraciones expuestas en el fallo. Segundo, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 9 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto al recurso RAP 84/2021 se resuelve de la siguiente manera. Primero, resultan infundados los motivos de disenso expuestos por los actores en las consideraciones expuestas en el fallo. Segundo, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto a los recursos de apelación 89/2021 y TERAP 90/2021 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se acumulan los recursos de apelación, resultan fundados los agravios identificados en incisos G y H en los términos del numeral 10 del fallo. Segundo, se revoca la resolución impugnada en términos del apartado 11 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto al RAP 95/2021 se resuelve de la siguiente manera. Primero, resultan infundados e inentendibles los motivos de disenso expuestos por el actor por las consideraciones expuestas en el fallo. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto del recurso de apelación 97/2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Le pediría al secretario Gilberto García Mendoza de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Adelante, secretario. Por la autorización del pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación TERAP 83/2021, promovido por Yalel Abdalá Carmona, en contra de la resolución número YETAN-R/CG
PCE-104 diagonal 2021, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, dentro del expediente PCE-130 diagonal 2021. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar la resolución impugnada en virtud de que los agravios señalados por la recurrente devienen infundados, como se señala a continuación. En primer lugar, se propone declarar infundado el agravio en el que la actora señala que la autoridad responsable, al emitir la resolución, transgrede el principio de exhaustividad al no requerir al medio denunciado para que informara sobre todas las publicaciones y ediciones en que realizó similar trabajo periodístico respecto a cada uno de los candidatos que contendieron al mismo cargo de presidente municipal en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para así llegar a la conclusión de si se estaba ante un trabajo genuinamente periodístico o si se surte la violación por la condición de género denunciada. Lo anterior es así, pues si bien la autoridad administrativa electoral cuenta con la facultad investigadora para establecer los hechos en materia de los procedimientos sancionadores, la invocación en cuanto a que debió ejercer su potestad para mejor proveer no la vincula, porque no constituye un derecho de las partes, ni entraña una obligación para la autoridad, precisamente por tratarse solo de una potestad de la cual la autoridad puede hacer uso cuando lo considere necesario, de conformidad con el criterio sustentado por la Sala Superior en el expediente Subrep 150 diagonal 2017. Sin embargo, contrario a lo señalado por la recurrente en atención a la referida facultad potestativa, el secretario ejecutivo del YETAM sí ejerció su facultad investigadora al instruir a la oficialía electoral del YETAM el desahogo de 10 ligas electrónicas, por lo que esta ponencia considera que la autoridad responsable, al no tener por acreditada la infracción denunciada, optó por no solicitar dicha información, ya que no podía llevar a cabo un acto de molestia si este no estaba debidamente fundado, pues de hacerlo en esas condiciones estaría violentando el principio de intervención mínima que busca un balance o equilibrio con otros derechos fundamentales. Además, de auto se aprecia que también estudió todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones sometidas a su consideración y no únicamente realizó manifestaciones genéricas de las publicaciones denunciadas. De igual forma, al entrar al estudio del caso concreto en el apartado 10.1.1.2, a efecto de determinar si las publicaciones denunciadas constituyen o no violencia política de género, contrario a lo señalado por la actora, lo aborda conforme a dicho marco normativo, utilizando el método establecido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 21 diagonal 2018, en donde estableció que del contenido de las publicaciones denunciadas, estas no se ajustan a la normativa electoral para identificar dicha información, pues no se advierte que se obstaculice a la denunciante en sus derechos de asociación o afiliación política, ni evitan que participe en la esfera pública. De igual forma, de bien infundado el agravio de la recurrente relativo a que la autoridad responsable no fundó y motivó correctamente las pruebas ofrecidas y las desahogadas por la autoridad electoral. Lo anterior es así, ya que, contrario a lo señalado por la actora, en el apartado 10.1.1.2, denominado caso concreto, y atendiendo al método establecido por la jurisprudencia mencionada, sí analizó las publicaciones, en específico las contenidas en las ligas electrónicas denunciadas, en el que describe el título de la publicación, insertando la imagen y realizando el análisis de las mismas. Conforme a las razones expuestas, como se adelantó, esta ponencia propone confirmar la resolución impugnada. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente a los recursos de apelación 91, 92 y 93 de este año, integrados con motivo de los medios de impugnación interpuestos por el partido político Morena, Imelda Margarita San Miguel Sánchez y Yalel Abdalá Carmona, en contra de la resolución YETAM-R-CG-120-2021, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, dentro del expediente PCE-06-2021. En el proyecto que se somete a su consideración se propone, en primer término,
acumular los recursos de apelación 92 y 93 al diverso 91 de este año. Asimismo, se plantea revocar parcialmente la resolución emitida por el Consejo General al considerar que los agravios hechos valer por Imelda Margarita y Yalel Abdala Carmona en cuanto a la incongruencia interna resultaron fundados, toda vez que, como lo señalan en la resolución controvertida, se sostienen criterios y razonamientos contrarios entre sí. Y en lo que respecta a los agravios hechos valer por el partido Morena, estos devienen infundados. Lo anterior es así, ya que por un lado, la autoridad responsable sostiene que las publicaciones y actividades desplegadas por las denunciadas no se ajustan a los elementos establecidos en una jurisprudencia emitida por la Sala Superior y que deben concurrir para identificar si determinadas publicaciones constituyen promoción personalizada. Y en párrafos posteriores se sostiene que sí se acredita la infracción en cuestión conforme a lo resuelto por la Sala Superior en la sentencia dictada dentro del expediente Subrep 193/2021. Además, se observa que no señala ni precisa el número o rubro de identificación de la jurisprudencia que estima aplicable al caso. Sin embargo, es del conocimiento de este tribunal que la Sala Superior ha previsto en la jurisprudencia 12/2015 los elementos que deben concurrir para la actualización de la infracción relativa a la promoción personalizada, siendo estos el personal, objetivo y temporal. Por lo que, tanto en la jurisprudencia como en el criterio en que sustentó su resolución la autoridad responsable para acreditar la referida infracción, se hace referencia a que para actualizar dicha infracción se requiere que concurra el elemento objetivo. Sin embargo, la autoridad responsable en el fallo impugnado estableció que no se tiene por acreditado el elemento objetivo de la promoción personalizada conforme a lo señalado en la citada jurisprudencia, y por otro, que dicho elemento sí se actualiza con base en un criterio sostenido en una sentencia, cuando ambos criterios hacen referencia al citado elemento objetivo. De igual forma, se estima que resultan contradictorias las razones expuestas por la responsable en las que concluye que se acredita la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos en contra de Imelda Margarita San Miguel Sánchez, pues por un lado sostiene que esta no tiene impedimento para la entrega de cobijas a la ciudadanía y que no se acredita que dichos bienes provengan del erario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y por otro lado, en sentido contrario, establece que no existe una vinculación entre las actividades legislativas de la denunciada con la consistente en la entrega de los bienes señalados y que la difusión ante el electorado de las actividades fueron con recursos del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Con lo anterior, esta ponencia considera que la autoridad responsable genera una falta de certeza. Ahora bien, respecto a los agravios hechos valer por el partido Morena, en el sentido de que la autoridad responsable le declaró de manera dolosa la inexistencia de la infracción de uso indebido de recursos públicos atribuida a Óscar Enrique Rivas Cuellar, otrora presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la entrega de recursos públicos como viviendas y cobijas a los habitantes del referido municipio, cuando quedó acreditada la responsabilidad de esta infracción por parte de Imelda Margarita San Miguel Sánchez y Yalel Abdala Carmona. Además de realizar una indebida calificación de las faltas, sancionando de manera incorrecta a Óscar Enrique Rivas Cuellar, Imelda Margarita San Miguel Sánchez y Yalel Abdala Carmona por la comisión de promoción personalizada, al no fundar y motivar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las condiciones externas y medios de ejecución, el beneficio obtenido a partir de la conducta infractora, además de no ser exhaustiva al analizar las condiciones socioeconómicas del infractor, al no tomar en cuenta la resolución YATAM-R-CG-64-2021. Estos resultan infundados porque, contrario a lo señalado por el partido actor, la autoridad responsable sí fundó y motivó las circunstancias que rodearon el caso, de acuerdo a lo establecido por el artículo 311 de la Ley Electoral de Tamaulipas, como se aprecia en el punto 12, inciso B de la resolución combatida,
lo que influyó para que determinara que las conductas infractoras cometidas por Oscar Enrique Rivas Cuellar en lo relativo a la promoción personalizada y actos anticipados de campaña sea leve, además de que no estaba impedida para utilizar los mismos criterios utilizados en otras resoluciones. Sin embargo, no tiene la obligación de adoptar los mismos parámetros en todos los casos en que se denuncien las mismas infracciones, ya que en cada uno se debe atender a los hechos y características en cómo se desarrollaron estos y las diferentes conductas que se presentaron. Finalmente, por lo que hace a Imelda Margarita San Miguel Sánchez y Yalel Abdalá Carmona, al resultar fundados los agravios relativos a la falta de congruencia interna, se hace innecesario entrar al estudio del agravio relativo a la individualización de la sanción. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Magistrados integrantes del Pleno de este tribunal, está a su consideración los proyectos del magistrado Edgar Iván Arroyo, por si desean hacer uso de la palabra. Magistrado Iván. Muchas gracias, magistrada presidenta. Solo me quiero referir de manera muy breve al expediente del RAP 53-2021, que se endereza en contra de una sentencia emitida por el Consejo General del YETAM, dictada entre un procedimiento sancionador especial, y que es un tema relevante que hemos venido tocando ya en asuntos anteriores, que es con la actualización o la posible actualización o no de una infracción denominada violencia política de género en contra de las mujeres. Quiero llamar la atención en este asunto porque tenemos que, como en este caso, analizar siempre que hay publicaciones de críticas hacia una candidata o hacia una servidora pública, si estas realmente representan una violencia política, es decir, que realmente contiene expresiones que generen o se hagan ver estereotipos de género que impidan el ejercicio de derechos de parte de una servidora pública o una denunciada, y no solamente críticas en lo general. En este caso concreto, la actora promueve el medio de impugnación porque considera que un medio de comunicación periodístico genera violencia política de género en su contra solo por el hecho de hacer críticas respecto de su actuación. Bueno, pues estas críticas, las mujeres que ocupan un cargo público deben de aceptarlas porque tienen mayor grado de tolerancia. Aquí la parte que es importante y que nos serviría para todos los actores políticos es revisar precisamente que no se minimice a las mujeres frente a los hombres en un escenario político electoral, que no se considere que tienen un rol ya específico en la sociedad y que no tienen la capacidad de ejercer un cargo público o de representar una opción política. Lo que en este caso no se da y se explica con mucho detalle en el proyecto. Creo que lo quise hacer mención de manera muy genérica porque es un tema que seguramente se nos va a ir presentando con mayor detalle, con mayor oportunidad, en mayores casos en este tribunal, y que, bueno, los actores políticos deben de estar bien ciertos, bien claros de cuál es el criterio que debe permear. Y bueno, hay un punto que durante la sesión he estado pensando si comentarlo o no, pero creo que sí, por el tema de la certeza del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, que ya saben, bueno, pues hay una fase en la cual no estuvimos por ahí el magistrado René Osiris y servidor, y bueno, lo que queremos ahora es que el tribunal siga funcionando bien, que sigamos teniendo certeza, y como saben, hay decisiones que se han tomado en ausencia del magistrado René y del servidor, nombrar algunos cargos del tribunal, sin especificar yo, lo diría, pero bueno, yo creo que ahí debemos de seguir continuando, o debemos de continuar en el tribunal como está la integración, dándole el voto de confianza a los compañeros, en este caso al secretario general, y bueno, esperar a que llegue la nueva magistrada y tomar las decisiones finales, ¿verdad? Pero por lo pronto, para certeza jurídica de todos los actores políticos, yo creo que debemos seguir trabajando en pleno y bueno, con la confianza, el voto del servidor, para seguir adelante en los trabajos de este pleno. Muchas gracias, magistrada presidenta. Seré cuento. Gracias, magistrado. Secretario general, por favor, le pido tome la votación. Con gusto, con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor, secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Javier.
A favor de los proyectos. Gracias, señora magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. A favor de los proyectos del magistrado Arroyo Villarreal y también me sumo a las consideraciones en el uso de la voz que hizo al final. Gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. A favor de las propuestas del magistrado. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. El recurso identificado con la clave TERRAP 83 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada, notifíquese en términos de ley. Respecto a los recursos identificados con las claves TERRAP 91-2021, TERRAP 92-2021 y TERRAP 93-2021, se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumulan los recursos de apelación TERRAP 92-2021, TERRAP 93-2021, TERRAP 90 al TERRAP 91-2021, debiéndose glosar copia certificada de la presente resolución en los expedientes acumulados. Segundo, se revoca la resolución impugnada en términos de lo expuesto en los considerandos 8 y 9 de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley. Magistrada, magistrados, al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 18:02 de este día 27 de diciembre de 2021, damos por concluida la presente sesión. Muchísimas gracias, magistrados, que tengan y que pasen muy buena tarde.